Buenas tardes, ingeniero. Soy la alumna Mendoza Hurtado Yalixa del paralelo 6.4 de sistemas operativos. Yo le voy a hablar sobre mi proyecto. A continuación les voy a mostrar mi agenda. Mi tema es la creación de servicios en Linux y uso de enlaces simbólicos y explicar la utilidad del archivo host en el loop query tdns, direct source y records. Tenemos la introducción y presentación del tema, la explicación de conceptos más importantes y la implementación, la conclusión y el cierre del tema. Le presentamos el tema. En la creación de servicios de Linux tenemos el servidor DNS, el servidor web, el servidor de bases de datos y servicios de email. En el servidor DNS debemos instalar y configurar, mantener el servidor DNS de Linux. El DNS, Sistema de Nombres de Dominio, es un sistema de nombres para computadoras. El servicio que hace eso se llama servidor DNS, el cual traduce una dirección IP a una dirección legible por humanos. En su instalación tenemos el archivo etshost, nombres de dominio de nivel superior, TLD, subdominios, tipos de servidores DNS, configurando el servidor DNS de Linux, configurando bin, defendiendo una zona primaria. Como ventaja, facilita enormemente el uso de Internet, que sería mucho más pesado y dificultoso en el caso de que tuviéramos que conocer todas las direcciones IP a las que quisiéramos acceder, pero no es la única. También tenemos la estabilidad que proporciona por diferentes motivos las direcciones IP, por ejemplo, los de servidores que dan servicio a una página web, que pueden cambiar. Como configuración del servicio de Linux, tenemos el configurando bin, definiendo una zona primaria, definición de una zona secundaria, definición de una zona de almacenamiento en caché. Como desventaja, tiene algunos inconvenientes como los relativos a la seguridad. Por ejemplo, existen las posibilidades de que suceda uno de los famosos ataques DNS, en los que el atacante reemplaza la dirección DNS real por una fraudulenta con el objetivo de engañar a los usuarios y dirigirlos. También tenemos además que se dan otro tipo de prácticas fraudulentas, como la creación de dominios muy similares a los auténticos, por ejemplo, sustituyendo en el nombre la letra I por un número, como es el 1, que pueden inducir a errores a los usuarios y dirigirles a otros sitios web nocivos. Servidor web. Un servidor web es un programa que utiliza el protocolo de transferencia de hipertexto, HTTP, Hypertext Transference Protocol, para servir los archivos que forman páginas web a los usuarios en respuesta a sus solicitudes que son reenviadas por los clientes HTTP de sus computadoras. Las computadoras y los dispositivos dedicados también pueden denominarse servidores web. Como instalación, la instalación de Linux no es difícil, así que la vamos a evitar y vamos a ir directamente a lo importante. Solo vamos a aclarar que entre los paquetes a instalar vamos a seleccionar CSH Server, utilidades estándar del sistema, por lo general viene preseleccionado. Si tenemos seleccionado el entorno del escritorio, debemos sacarle la selección, así no se instala. En la configuración, una vez tenemos el servidor funcionando, debemos saber que la IP tomó la red local. Durante la instalación, trata de tomar una IP de la red en forma automática y la configuración de la puerta de enlace para saber qué IP tomó. Usamos el comando ifconfigure. En la línea inet addr encontramos la IP de red que tomó. Debemos configurar la red con una dirección fija en lugar de dinámica por DHCP. Para esto debemos editar como root el archivo interfaces. Debemos reemplazar la configuración de red actual. Al finalizar, guardamos el archivo y ejecutamos. Reboot para que tome los cambios.
Verificamos nuevamente con el comando if configure si tomó correctamente la IP asignada. Como ventaja, tenemos los mayores recursos, si bien se trata de un servidor actual. La escalabilidad. Al trabajar con un servidor web, se facilita la incorporación de nuevas herramientas en la medida en que los proyectos lo requieran. La personalización. Contar con un servidor web dedicado permite un mayor control de las configuraciones y la personalización del mismo. Como desventajas tenemos el costo que tiene el valor, que es el costo que tiene este tipo de servidores. Es mucho más alto que los servidores compartidos debido a las ventajas y posibilidades que brindan. Conocimientos para configurar el servidor. Al igual que sucede con un servidor dedicado físico, el servidor web requiere de conocimientos para poder configurarlo y utilizarlo. El servidor de base de datos. Es un servicio de base de datos, define la interacción entre IBM, Integration Bus, y una base de datos, y se puede utilizar con nodo de flujo de mensajes para configurar automáticamente la conectividad con dicha base de datos. Un servicio de base de datos individual se puede reutilizar en varios nodos, lo que simplifica la conectividad de base de datos en los flujos de mensajes. Puede crear tantos servicios de base de datos como sea necesario, por ejemplo, MySQL y AWS. En la instalación. Para la instalación del servidor y el cliente de MySQL debemos instalar los paquetes de MySQL Server, MySQL Common y MySQL Client mediante el apt-get. Se instalará la versión 5 de MySQL. El servidor de datos MySQL, al igual que todos los servicios de Debian, disponen de un script de arranque y parada en la carpeta ets init. Iniciamos o reiniciamos el servidor MySQL, ahí tenemos un comando. Y para el servidor de MySQL tenemos otro. En la configuración, el archivo de configuración de MySQL es el archivo de configuración de MySQL etc MySQL myconfigure. En dicho archivo se configuran aspectos generales como la ruta donde se almacenan los archivos de la base de datos, el puerto a utilizar y algún otro aspecto, pero para hacer un uso normal de MySQL no es necesario realizar ninguna modificación del archivo original. ¿Cuál es su ventaja? La ventaja es que no tienes que comprar tu propio equipo o licencias de software. La siguiente es que no tienes que contratar desarrolladores de base de datos. No tienes que construir un sistema de base de datos. No es necesario contratar un gran equipo de IT para mantener el sistema. No pagas grandes cantidades de dinero en energía para ejecutar todos los servidores. Un DBAS a menudo viene con garantías de tiempo de actividad. Los equipos de DBAS tienen experiencia y saben cómo manejar una variedad de errores y problemas. La base de datos se encuentra fuera de tu lugar de trabajo, lo que significa que la pérdida de energía o un desastre natural en tu empresa no le afectarán. Como desventajas, la principal desventaja de un DBAS sobre una solución interna es una cuestión de control. Por ejemplo, no tienes acceso directo a los servidores que ejecutan tu base de datos. Esto significa que no tienes influencia directa sobre la seguridad física de los servidores o la seguridad cibernética que protege los datos confidenciales. Por tanto, si por cualquier motivo tu sistema falla, no tendrá acceso a tu base de datos. Por último, tenemos el servicio de emails. Un servidor de correos consta en realidad de dos servidores. Un servidor SMTP, que será encargado de enviar nuestros mensajes, y un servidor POP, que será el encargado de recibir nuestros mensajes. Ambos desde nuestros equipos como anfitrión, mientras que IMAP hace lo mismo que los otros dos, pero como anfitrión. Ejemplo, Postflix, ESIC y SendMail. Como en la instalación,
Tenemos ese comando. Si no está, puedes instalar el servidor de correos Postfit de la siguiente forma, en distribuciones basadas en Red Hat. Luego inicia el servidor Postfit y habilítalo al inicio del sistema. La configuración. Elegimos un servidor de correo Postfit, el cual es muy popular y común entre los administradores de sistemas en la actualidad. Postfit es el servidor de correos predeterminado en la mayoría de las distribuciones modernas de Linux. Primero, verifica si está instalado en tu sistema. Si no está, puedes instalar el servidor de correo Postfit en la siguiente forma de distribuciones basadas en Red Hat. Luego, inicia el servicio Postfit y habilítalo al inicio del sistema. Como ventajas, tenemos la rapidez. Van terminando los tiempos en que había que esperar la llegada del carteo o ir debajo del aguacero a dejar una carta en la oficina de correos. No hay que encender el bombillo. Si se tiene un dispositivo móvil, el correo electrónico se puede ver sin necesidad de estar en el lugar a donde fue enviado. El costo es muy bajo. No importan las distancias ni la ubicación a donde se le envíe. Solo se necesita contar con una conexión a Internet y una cuenta gratuita de correo electrónico. Como desventaja, se necesita un dispositivo. Solo se puede leer mediante una computadora o un teléfono inteligente. Es vulnerable a los virus. Existe una gran diversidad de virus que se propaga dentro de los archivos adjuntos. Los correos basura. La bandeja de entrada se suele llenar de correos basura, spam, que hacen perder tiempo. Utilidad del archivo host NSLook Query TDNS for Resource Records. Entre las utilidades, vamos a hablar del host. Servía para relacionar con jerga, resolver los nombres de dominio con determinadas direcciones IP. El archivo host se ocupaba, por ejemplo, de que el equipo supiera a qué dirección IP correspondía. En consecuencia, solía contener una larga lista de hosts, anfitriones, con sus direcciones. En nuestro día es común referirse a los servidores que alguien aloja a una web en inglés, host a website. Su estructura es un archivo de texto simple que en Windows se abre y modifica con el editor estándar. Primero se lee es la descripción que el sistema operativo hace del archivo y luego se define las direcciones IP con sus nombres de dominio. Cada una en una línea. La utilidad del archivo host es simple pero muy efectiva. Facilita la clasificación inequívoca de las PS con su host, incluso aunque tengan el mismo nombre. También permite asignar un nombre específico a cada equipo. Pueden bloquearse determinadas direcciones. Solo hay que desviarlas a una dirección IP falsa. Se escribe 0.0.0. Y la dirección web que se quiere bloquear. Aquí tenemos un ejemplo. El NSLook es una herramienta gratuita y tiene la función de resolver las direcciones IP que están asociadas a un dominio. Estas se encuentran incluidas en todos los sistemas operativos. Permite resolver direcciones IP asociadas a un determinado dominio. Usando de un comando podemos obtener la dirección IP. Si conocemos el nombre o al contrario, conocer el nombre del dominio si sabemos la dirección IP. Pero más allá de conocer el nombre o dirección IP, también sirve para solucionar problemas de resolución de nombres y comprobar el estado actual de los servidores. Es una herramienta de línea de comandos y se puede usar de modo interactivo. Como opciones tenemos el setcpy para buscar registros que son relacionados con la dirección IPv4. La siguiente, que es para buscar registros que son relacionados con las direcciones IPv6. Si una web utiliza direccionamiento IPv6 y nosotros también, entonces tendremos que indicar este registro DNS. La siguiente, que sirve para buscar registros reversos.
El MX para buscar los registros email exchange de correos. El TXT para buscar registros de texto como SPF o DKIM. El CNAME para buscar alias de dominio. Esto también se conoce como subdominios, por ejemplo, el www. Siempre es un subdominio del principal o el típico FTP, que es también un subdominio. El Query DNS for Records. Para realizar una resolución de nombres hay que buscar registros DNS en las bases de datos del servidor DNS o servidor de nombre, donde cada dirección IP tiene asignado un nombre de dominio. Los registros DNS se encuentran sobre todo en archivos de zona. Una zona en el contexto del DNS es un ámbito de organización. Un dominio puede constar de una sola zona, pero los dominios extensos suelen estar divididos en varias. Cada servidor DNS es el responsable de una zona. Si un cliente desea visitar un dominio concreto, el servidor DNS buscará los registros correspondientes entre los archivos de zona y reenviará la solicitud a otro servidor de un nivel más profundo, repitiendo el proceso hasta llegar al dominio deseado. Aquí tenemos la sintaxis de los registros DNS. La estructura, un ejemplo. Name, el nombre del dominio es el que el usuario suele teclear en el navegador. Por ejemplo, el TTL son las iniciales de Time to Live e indican el tiempo durante el que el registro estará guardado en la memoria caché. El class, aunque en teoría existen muchos tipos de DNS, de registros DNS, en la práctica todos se refieren a Internet. El type, en un archivo de zona suele haber varios tipos de registros DNS. El RD-Length. Este campo también es opcional y se usa para indicar la extensión de la etiqueta siguiente. El RDEP. Los datos sobre recursos son la información a partir de las cuales se quiere descifrar el nombre del dominio, como por ejemplo la dirección IP. Ahora vamos con la práctica. Vamos a ejecutar el menú. Vamos a la primera opción, que es la instalación de MySQL. Esperamos un rato, sigue instalando. Bueno, aquí procedemos a ver que se instaló correctamente. Se completó, se instala el Community Server. Se instaló el MySQL Community Client Common. Se procedió a habilitar. Se comprobó la instalación. Vamos con el segundo punto, la instalación del CSH Server.
instaló, sale estado verificado, luego se reinició el servidor. Ahora vamos a mostrar el código. Aquí tenemos nuestro menú, el código del menú. Y eso sería todo sobre mi parte del proyecto. Muchas gracias.